así como comentas, pues es el último episodio de la serie de webinars para la metodología Lean Robotics, para la implementación de celdas robóticas. El día de hoy vamos a hacer un repaso de la etapa de diseño, pero con un ejemplo real. Entonces, pues comenzamos. Esperemos tardarnos alrededor de 25 minutos. Y bueno, pues comenzamos. ¿Cuáles son los principios de la metodología Lean Robotics? Pues si recordamos, los cuatro principios son: las personas están antes que los robots. Debemos de enfocarnos en la salida de la celda robótica para generar valor. Vamos a encontrar valor en las operaciones en las que minimicemos los desperdicios. Y bueno, debemos de desarrollar nuestras habilidades. Las tres fases de Lean Robotics es el diseño, la integración y la operación. Y hoy vamos a ver un ejemplo práctico desde cómo conceptualizar una celda robótica desde un inicio. Entonces, vamos a recordar rápidamente las fases de la fase del diseño. Tenemos 4 pasos principales, que es enlistar las tareas manuales e identificar el layout de la operación que deseamos automatizar. La número 2 es enlistar las tareas que realizará el robot, identificar el espacio que tenemos disponible. Terminamos con una comparación entre las tareas manuales y las tareas del robot, y finalizamos con un concepto de la celda robótica. Entonces, esta es la operación que vamos a automatizar el día de hoy. Es una operación de prensado, de punzonado de una pieza que vamos a llamar de una pieza de perfil de aluminio, a la cual vamos a hacerle un pequeño hoyito a través de este troquel. Entonces, esta es la operación que actualmente se realiza de manera manual. Voy a reproducir el video y vamos a observarlo con detenimiento, porque nos va a servir de ayuda para seguir el proceso. Bien. Y esta operación se repite y se repite, pues básicamente todo el día. Entonces, ¿qué fue lo que vimos, no? Tenemos al operador introduciendo esta pieza de perfil a la prensa. Después la toma, la pone en una estación de marcado, que es la rojita que vemos acá atrás. Y después de la prensa de la estación de marcado, la lleva a una cámara para checar dimensiones y que todo esté en orden. Entonces, esta operación salió después de una visita a campo. Vimos que esta era una operación factible de automatizar, y creemos que podemos obtener valor, un mejor retorno de valor de la automatización de esta celda. Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero, debemos de identificar al cliente de la estación, hablando de la operación manual. Es decir, quién o qué recibe las partes que la estación está produciendo. En este caso, en particular, el producto, después de la estación de inspección, se encuentra listo para embarque y se embarca en cajas de cartón. Es decir, no hay una operación siguiente que realizar. Ahí básicamente termina el proceso. Se sella la caja y se envía. Entonces, ahí fue algo sencillo. Entonces, el segundo paso es definir la salida. ¿Cuál es la salida que está generando esta operación? ¿Cómo se presentan las partes? ¿Cómo están acomodadas? ¿Se coloca una por una? ¿Se colocan en una mesa, en algún fixture, o se encuentran en movimiento? Hablando del video que vimos ahorita, las piezas se presentan en cajas de cartón de aproximadamente 30 por 45 por 20 centímetros. Se acomodan en vertical, una al lado de la otra, y están apiladas por niveles. La caja se encuentra sobre un rack de perfil
y la encaja no se encuentra en movimiento. Esta es una fotografía de cómo ahorita el operador coloca el material para embarque, ¿no? Para la salida. Es una caja de cartón y las piezas van acomodadas una al lado de la otra. Es importante que cuando estemos haciendo la auditoría o viendo cómo podemos automatizar nuestra operación, tomemos evidencia fotográfica y videos y documentemos toda la información que creamos relevante. Ahora, esa es la manera en que salen las piezas, ¿no? Ahora, ¿cómo las está recibiendo el operador? ¿Cuántos números de parte diferentes se están produciendo? ¿Cuáles son las características en dimensiones, peso y de material de la pieza que vamos a producir? ¿Se prevean futuros cambios para este número de parte o nuevos modelos? ¿Cómo son acomodadas las piezas a la entrada? Y las mismas consideraciones, ¿no? Vienen colocadas una al lado de la otra, apiladas, revueltas, cómo es el empaque, viene en una mesa, en un fixture, en una charola, en una caja plástica o en un bin. Entonces, en el caso específico del proceso que acabamos de ver, solo existe un modelo que es el que vamos a producir. Las piezas son de perfil extruido de aluminio, que está cortado a la medida que necesitamos. Mide aproximadamente 10 centímetros por 10 centímetros por 2 de alto. Tiene un peso aproximado de 250 gramos y están presentadas en cajas de cartón en vertical, una al lado de la otra y apiladas en niveles. Es decir, prácticamente es así como las estamos recibiendo, así las vamos a embarcar de nuevo, ¿no? Entonces, en este caso, el operador pues las toma de la caja sin problema y y las regresa a otra caja diferente, también de manera manual. Entonces vamos a ir tomando nota de todo eso. El siguiente paso es definir el proceso. Y aquí tenemos que tomar nota y hacer una lista de las operaciones que realiza el operador. Vamos a ver otra vez el video para con atención poder hacer esta lista de operaciones. Entonces, vemos que en ese momento toma una pieza nueva, la coloca en la prensa, la pieza anterior la coloca en la estación de marcado. La pieza que estaba en la estación de marcado la coloca en la inspección y la que estaba en la inspección la coloca en la caja de salida. Entonces, número 1, el operador toma la pieza de la caja ubicada en el rack de entrada. Número 2, el operador pasa la pieza por un fixture para corroborar las dimensiones del corte del perfil. Número 3, el operador extrae de la prensa la pieza anterior, es decir, la que ya está perforada, y coloca una nueva pieza, y después presiona la botonera de inicio. El operador retira la pieza anterior de la estación de inspección, o sea, la que está en la cámara, y la coloca en la caja ubicada en el rack de salida. El operador retira la pieza anterior de la estación de marcado y la coloca en la estación de inspección. Y el operador coloca la pieza anterior de la prensa y la coloca en la estación de marcado y presiona botonera de inicio. A lo mejor suena un poquito revuelto, pero básicamente este es el proceso del flujo. Ahora, ¿cómo se documenta el flujo de información? Es decir, ¿cómo recibimos la información de lo que se debe de procesar en la estación? Básicamente es una orden de producción que nos dice, necesito que para final de turno produzcas 550 piezas. ¿Cuáles son los KPIs que vamos a medir? Pues básicamente medimos producción, calidad o rechazos, que como vimos ahorita, como está un poquito revuelto el proceso de manufactura de esta pieza,
pues imaginemos que ya hemos tenido rechazos de piezas que se van sin inspeccionar, que se van sin su marcado, que se van sin medición, que se van sin la perforación. Entonces, es uno de los KPIs que es más importantes y que estamos ahorita midiendo. Y pues el tema de la ergonomía. Habiendo visto y levantado toda la documentación, pues nada más nos queda documentar cómo es el proceso, ¿no? Básicamente tenemos la materia prima del lado izquierdo que pasa por un fixture go no go para medir la distancia, que exactamente mide los 10 centímetros. La pasamos a la prensa troqueladora, pasa a una estación de marcaje de micropercusión, después a una cámara de visión y por fin a las cajas de producto terminado. Todo esto hablando de la operación manual. Hasta este momento lo único que hemos hecho es darnos una vuelta por la línea, por la estación y documentar toda la información de esta serie de pasos. Ahora bien, vamos a la parte interesante, ¿no? Que es el diseño de nuestra celda robótica. Básicamente tenemos que seguir más o menos los mismos pasos. Entonces vamos a iniciar con identificar cuál es el cliente de la celda robótica. Como ya lo comentamos por ahí en la sesión 2, normalmente y casi en todos los casos es el mismo que en las estaciones, que en la estación manual. Entonces, en este caso es un producto que está listo para embarque, pero ahora en lugar de ir en cajas de cartón, va a ir en bines o cajas plásticas. ¿Cómo es la salida de la pieza, no? Nos tenemos que hacer las mismas preguntas. ¿Cómo el robot va a entregar estas piezas al final de la operación? Van a colocar unas por unas, en una mesa, en un fixture, en un charola, en un bin. Entonces, la presentación de la salida ahora cambia de cajas de cartón a cajas plásticas o bines plásticos de aproximadamente 30 centímetros por 50 por 15 de profundidad. Es decir, si antes podíamos acomodar una pieza encima de la otra, con estos 15 centímetros que ahora tenemos de profundidad, básicamente solo vamos a tener una sola cama. Antes teníamos cajas profundas, ahora vamos a tener una sola fila. Ahorita vamos a ver por qué realizamos este cambio. ¿Cómo se acomodan? Bueno, en vertical una al lado de la otra, pero ahora en un solo nivel. Están dispuestas de manera vertical o ordenadas en cajas plásticas en un conveyor tipo Karakuri con una capacidad aproximadamente de 525 piezas, que son más o menos 5 cajas. Es decir, antes teníamos una sola mesa con una sola caja donde el operador iba a estar eh, llenando, eh, llenando de producto. Ahora, cuando cambiemos a tener un robot, pues lo que vamos a tener es un conveyor de gravedad con las cajas vacías listas para recibir producto. El bin o la caja no se va a encontrar en movimiento mientras se esté llenando el producto. Es decir, va a llegar a una posición, a un tope, y ahí el robot las va a llenar. Cuando termine de llenarlas, automáticamente van a salir de la celda. Bien. Este es un ejemplo esta no es la caja plástica, pero es un ejemplo de cómo ahora estarían ordenadas las piezas. Ahora, cambiamos la manera en que vamos a entregar las piezas, ¿no? Vamos a cambiar también la manera en las que las vamos a recibir y básicamente nos tenemos que hacer las mismas preguntas. ¿Cuáles son los números de parte que voy a producir? Quizá en algunos casos específicos, algunas celdas pudieran estar diseñadas para manejar más modelos de los que pudiera manejar la celda manual. Entonces aquí es donde lo tenemos que definir. En este caso, solo vamos a producir un solo modelo, que es el mismo de la operación manual. Es perfil extruido de aluminio cortado a la medida, dimensiones 10 por 10 por 2, peso aproximado 250 gramos. Pero ahora lo vamos a recibir a través de cajas plásticas
con espaciadores. Estos espaciadores fueron o están pensados para que una pieza no esté pegadita a la otra y el robot tenga manera de tomarlo. No siempre es conveniente tratar de forzar la aplicación eh, del robot a hacerla completamente como la hacía el operador. A veces hay que ponerle y conviene adaptar la llegada del material para hacer un poquito más fácil la tarea del robot. Y a la larga también normalmente conviene, económicamente es más viable. Entonces, en este caso se está decidiendo por, en lugar de que vengan las piezas acomodadas una al lado de la otra, pueden venir ligeramente espaciadas. Para esto se prepara una plantilla plástica termoformada, de tal manera que puedan estar colocadas en posiciones específicas y el robot pueda tomarlas. Para lo demás, pues siguen siendo cajas plásticas y el conveyor sigue siendo tipo Karakuri de gravedad, con una capacidad aproximadamente de 5 cajas. Esto es básicamente uno de los requerimientos que estuvimos revisando, y esas 5 cajas representan, no sé, creo que de 45 a una hora de producción, 45 minutos a una hora de producción. Es decir, el materialista llena las 5 cajas y se va, ¿no? Hasta que estén otra vez listas. Esto es para la entrada. Y aquí tenemos más o menos cómo es el conveyor y cómo se estaría recibiendo el material. Vamos a definir la lista de pasos, ¿no? Ahora que sabemos o entendemos cómo es la operación manual, pues queremos hacer lo mismo con el robot. Entonces, en el primer paso, el robot va a tomar la pieza de la caja ubicada en el conveyor de entrada con una pinza o un gripper neumático de 2 posiciones, es decir, doble. Ahorita voy a mostrar una imagen del concepto. Después el robot extrae la pieza que se encuentra en la prensa, es decir, la que ya está perforada, con una de las pinzas. En la otra pinza trae la pieza nueva, pasa por una estación de medición para medir la longitud de la pieza. Si la longitud está ok, pues coloca la pieza en la prensa. Si la longitud no está ok, es decir, no mide 10 centímetros, pues el robot la descarta y la pasa a una caja de material no conforme. Número 5, el robot pasa la pieza que sacó de la prensa por la estación de visión, donde vamos a medir ahora el slot o el agujerito. Y si la pieza es ok, pues colocada en el bin de salida. Y si la pieza es no ok, la coloca en la caja de material no conforme. Y pues aquí es un concepto de más o menos cómo sería el gripper de las piezas. Es un gripper doble. De un lado tomamos la pieza que se encuentra, que sacamos de la prensa, que ya está producida, que ya está perforada, y con el otro gripper manipulamos las piezas que vamos a meter apenas. Esto para ahorrar ahí pasos al robot. Bien, estas son algunas de las pruebas que realizamos para medir o para identificar los equipos que pudiéramos utilizar para la medición de la longitud del perfil de aluminio. Es importante que mientras tú estés conceptualizando tu celda robótica, hagas pruebas o te acerques a distribuidores o tu equipo de automatización para obtener retroalimentación de lo que estás queriendo realizar, ¿no? En este caso, era importante para ellos medir esta longitud y no podíamos hacerla con el robot para pasarla por el feature o el go no go que tenían al lado de la prensa, ¿no? El mecánico. Entonces, estas pruebas nos permitieron diseñar o conceptualizar algo que pudiera funcionar ahora que el sistema iba a ser totalmente
totalmente automático. Básicamente son una barrera láser que, con diferencias de posición te miden la distancia o la longitud de todo el perfil de aluminio. Y aquí tenemos una camarita, un sensor de visión para medir las distancias y posiciones del slot de la perforación de la prensa. Entonces, igual, o sea, otra vez recalcando, acércate a realizar pruebas, date el tiempo de conceptualizar todos los elementos de la celda que te parezcan importantes. A final de cuentas, todo el tiempo invertido en estas pruebas y conceptualización te va a evitar problemas al momento de la integración. ¿Cómo vamos a documentar el flujo de información? Pues básicamente ahora el robot, en lugar de recibir una orden de producción en papel que el operador leía y decía tenía que producir 525 piezas, ahora es el robot el que va a procesar todas las partes alimentadas. Es decir, si yo quiero producir 5 cajas de producto, pues lo alimento con 5 cajas de producto y las va a producir todas, ¿no? Hasta que se termine el material. O bien, pues puede ser programado para que desde una pantalla táctil o un HMI podamos indicar las piezas que queramos producir o bien las que se están produciendo en ese momento. Entonces, nos olvidamos del papel, pasamos a algo electrónico y entonces se reporta el estatus de producción en el HMI de la celda. ¿Qué KPIs vamos a medir? Bueno, la producción, que tiene que ver directamente con el tiempo de ciclo del robot, la calidad y los rechazos, que para nosotros era importante. Ya no vamos a tener material revuelto, y pues la ergonomía. Y vamos a resumir con un layout del proceso. Básicamente ahora recibimos la materia prima, pasamos por el sistema de visión, después a la prensa, de vuelta al sistema de medición y al conveyor de producto terminado. Entonces, si nos dimos cuenta aquí cuando hagamos la comparación de las tareas manuales del robot, de las tareas manuales contra las del robot, hemos dejado una de las operaciones fuera, que es el marcaje. ¿Por qué hicimos esto? Básicamente no queremos no queremos darle otro proceso a la pieza si no estamos seguros de que la medición fue correcta. Entonces, en esta ocasión decidimos, y también por tiempo de ciclo, sacar la operación de marcaje fuera de la celda. Se estaría realizando después. Y como lo comentábamos en la sesión 2, no necesariamente las operaciones manuales tienen que coincidir siempre o al 100% con las del robot, ¿no? Pudieran cambiar, y es a conveniencia de lo que nosotros creamos que nos puede servir para automatizarlas. Y bueno, en el último punto, pues terminamos con un concepto de la celda. En este caso tenemos aquí burdamente la prensa dibujada. Medimos algo de las alturas y el espacio disponible. Representamos el robot. Revisamos alcances. Definimos la longitud de los conveyors. En este caso, en lugar de estar atravesados como en nuestro concepto inicial, los pusimos de manera aquí horizontal. Para aprovechar el espacio que teníamos disponible. Y pues al final terminamos con una pequeña simulación en la que vamos a corroborar pues nuestro tiempo de ciclo. Básicamente el robot toma de la caja, lo pasa al sistema de visión, a la prensa y después al
al siguiente sistema de visión de slot para dejarlo en la última caja verde. Con esto lo que hacemos es corroborar rápidamente si nuestro métrico de producción y tiempo de ciclo está todo dentro de lo que nosotros queremos, ¿no? Que nos puede regresar ahí rápidamente pues las cantidades invertidas. Pues eso es todo. Muchas gracias. Fue un repaso de la etapa de diseño con un ejemplo, pues con un ejemplo real. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún tema que quieran profundizar. Pueden abrir su micrófono o mandar su pregunta al chat. Bueno, Pues creo que no, por el chat tampoco hemos recibido nada, César. ok, muy bien. No, bueno, pues si no hay más preguntas, pues con esto finalizamos la serie de webinars de la metodología Lean Robotics para la implementación de celdas robóticas. Cualquier pregunta o duda que tengan, pues pueden comunicarse con nosotros a las oficinas de Nexon Automation y pues estamos a su servicio. Que tengan todos una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.